compartir algún pensamiento, si nos es posible. Me parece curioso y acabo de darme cuenta, en realidad, y fue algo bastante milagroso, porque bueno, ayer en la noche cuando llegamos, estuvimos por acá en el culto de los jóvenes, que estuvo precioso, una palabra tremenda de parte de nuestra hermana Rinita, compartió algo maravilloso. Siempre estamos, ¿verdad?, todos invitados. Pero cuando llegué a la casa me di cuenta de que, bueno, me resfrié, de un momento a otro me resfrié, estaba bastante bien y me resfrié terrible y amanecí muy terrible y he estado así. Bueno, por aquí está Katica y ellos que desde que llegué me vieron y estaba fatal y ya se me quitó, en el momento que pasé aquí se me quitó. No sé si es como el temor, lo que le llaman el miedo, el temblor. Bueno, bendito Dios. Recuerdo cuando yo estaba en la escuela, eso me pasó realmente todos los años, desde primero, y supongo que ya en el colegio no, porque yo creo, me parece que no daban la materia, no recuerdo, pero sí recuerdo, o lo tengo muy claro en la escuela, llegaba un momento en específico en la semana cuando impartían una lección, llamaban lección de religión, no sé si todavía le dicen de la misma manera. Entonces, en el momento en que iban a dar religión, así lo dice uno, ¿verdad?, los evangélicos, como decía uno chiquitillo, a uno le daba una cartita, ¿verdad?, del principio de año. Bueno, a mí me la decía mi señor padre porque era el pastor de la iglesia, y entonces uno la llevaba y entonces uno no recibía religión. Entonces ese ratillo que uno quedaba, digamos, suelto, no sé si era que no sabían qué hacer con uno, yo no sé por qué no lo mandaban uno a la biblioteca, ahí nada más como que uno quedaba en el limbo, ¿verdad? Y tengo muy claro ese recuerdo porque pues para uno era una hora bastante deseable, puesto que uno podía ir a hacer lo que quisiera, pero muy claro, muy vívido ese recuerdo para mí, el de ser siempre tal vez 2 o 3 chiquillos, a lo sumo digamos unos 4, siempre los menos, y por supuesto todo el grupo quedaba ya en el aula. Algunos de los que estamos acá pasamos por eso, y siempre los menos. Y bueno, es evidente, hermano, y es un poco lo que le quiero compartir. Y de verdad, a uno a veces, no sé por qué, pero a veces no le creen mucho cuando uno dice que no va a tardarse. No sé qué es lo que sucede, pero quiero llamarle la atención respecto a esto. Es evidente, hermanos, que nosotros no somos la mayoría. Es evidente que no somos la mayoría, y yo me he encontrado con este pensamiento en repetidas ocasiones. Resulta bastante complejo, y lo invito por un momento a que trate de comprender esta situación conmigo, o de analizarlo tal vez de la manera en que yo he tratado de hacerlo. Bastante complejo porque puede ir en muchísimas direcciones. Cuando yo pienso, nosotros somos los menos, somos, si se quiere decir, no me gusta el término, pero minoría. Puede ir en muchas direcciones cuando pensamos en ello. Yo repito, no somos mayoría, al menos no en realidad. ¿Por qué digo no en realidad? Porque se supone que esta es una sociedad cristiana. Usted tal vez no sé qué tan al tanto esté, pero a este lado del hemisferio que se le llama el hemisferio occidental, y se nos llama a nosotros como cultura, se nos dice que nosotros somos de Occidente. Se entiende a nivel, digámosle, no sé, geopolítico, a nivel de sistema cultural general, se entiende que nuestro hemisferio es cristiano. Se entiende que este es un hemisferio y que este lado del mundo es cristiano. La parte, digamos, desde Europa hacia acá. Por supuesto, en Medio Oriente tenemos algunos países ahí que son focos de cristianismo, una Georgia, una Armenia, pero este hemisferio se supone que nuestra sociedad es cristiana y de valores cristianos. Pero si eso fue cierto en algún momento, porque uno escucha las leyendas de los abuelitos de antes y de la sociedad de antes, y yo entiendo de que sí había como un estándar tal vez
de ética y de respeto que sí eran pues más elevados de lo que tenemos hoy en día, independientemente de quién fuera la persona, ¿verdad? Y independientemente de su credo religioso. Pero hoy en día nosotros vemos algo muy distinto. Entonces por ello digo de que si en algún momento fue cierto que la sociedad fue cristiana, ciertamente no lo es ahora. La sociedad como un todo, el mundo, el sistema como un todo, no lo es ahora. Y a la mayoría de las personas lo que vemos es que más bien realmente son muy pocos, diga conmigo, muy pocos. Son muy pocos los que buscan al Señor de corazón. Los que buscan al Señor de corazón. Yo no le estoy hablando de las personas que se ponen una cruz o se ponen otro símbolo, no sé, o que dicen soy de una denominación o de la otra, no. Estoy hablando de personas que de corazón buscan a Dios. Y usted se da cuenta de que son muy pocos. La mayoría de las personas viven en su propio mundo y no les pasa por la mente acercarse a una iglesia. Eso es de locos, dirían. No, yo que voy a estar metiendo ahí, es solo loco. Y en algún sentido, pues si dicen eso es de locos y tal piensan, más o menos tienen razón. Nosotros encontramos en la palabra de que este asunto para el mundo es locura, porque lo carnal no puede discernir lo espiritual y no entiende de qué se trata. Entonces, más o menos tienen razón. Muchos han rechazado y siguen rechazando el mensaje del Evangelio porque no les gusta ceder. Porque no les gusta ceder. No les agrada la idea de restricción. A mí no me gusta que me digan qué puedo y qué no puedo hacer. En el mundo, entre comillas, libre en que vivimos hoy, no les acomoda de ninguna manera someterse. No les acomoda de ninguna manera decir, sí, no, yo me alineo a lo que me soliciten, está bien, yo cedo. Qué conveniente, por ejemplo, el tema y todo el tema de la liberación, entre comillas, por supuesto, liberación femenina. Ya se va a meter en un enredo, dice por ahí. Qué conveniente el tema, todo el tema de la liberación femenina. Por ahí, no sé si tenemos una imagen de una de las mayores exponentes de lo que fue el movimiento, ya después, a partir de los 70s y entrados los 80s y 90s. Cuando estudias solamente un poco, te das cuenta de la raíz tan, entre comillas, bella que tiene todo el asunto. Todo el asunto del feminismo de tercera ola y de segunda ola y de tercera ola, que es el que tenemos ahora. Y ves y te das cuenta y estudias y analizas por encimita nada más la vida de, no sé si la tenemos por ahí, esta dama, se llama Simone de Beauvoir. Que bueno, si no ahí usted lo puede buscar. Todo lo que ella plantea y todo el tema de donde mucho de lo que entendemos hoy como feminismo sale de una mente brillante como la de esta dama. Y se lo dejo ahí para que ojalá le haya llamado la atención y lo investigue. Conveniente el tema de la liberación femenina. Y a mí me causa curiosidad porque hay quien se molesta porque uno lo menciona y me dicen patriarcado en acción. El patriarcado en acción. Usted lo que quiere es tener a las mujeres metidas en la casa y que cuiden del hogar, como dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué me parece a mí irónico? Y que me cancelen y que me tachen de cavernícola y de lo que sea, de acuerdo a mi fe, el tema de que los varones tenían que salir a trabajar y a ganarse el sustento con el sudor de la frente, una maldición. Y toda la lucha feminista gira en torno a la idea de que la mujer tiene que ir y hacer lo mismo. ¿Cómo le parece, hermano y hermana? Entonces cuando uno dice, bueno, no es como mejor de repente que un caballero cuide a su mujer
y le dé todo y le provea todo lo que necesita y la proteja. No digo guarde, eso es el legítimo diablo decirlo para la sociedad. Y entonces todas estas ideas, todas estas filosofías, qué tremendo, todo esto se inserta en la mente de las personas desde pequeñitos en sociedad, de manera que los jovencitos y jovencitas crecen con eso metido en la cabeza y dicen: no, yo no me caso, no, yo quiero ir y desarrollarme como esto y cualquier otra cosa. Bueno, vea cómo está la sociedad occidental hoy en día. ¿De qué está hablando Yehudi? Ya vamos a ver. Por otro lado, si quiero seguir profundizando un poquito en esto, tenemos la proclama del manifiesto comunista de liberar al hombre del yugo del dogma. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación sin espíritu, es el opio de las masas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y lo utilizaron para oprimir a las personas, esclavizarlas y matar a millones de millones. Pero queremos liberar, claro está. Es un pequeño sacrificio. Si son 20, 30, 40 o 100 millones de personas, es un pequeño sacrificio. Y sí, las personas gustosamente han abrazado esas ideologías podridas. Las han abrazado por millares en dirección contraria al Señor que nos creó. Y entonces, por esto yo les digo, es un pensamiento bastante profundo, porque algo que es evidentemente destructivo para el ser humano se abraza con pasión, se abraza, y ves a las personas. Y en Costa Rica hay un partido político que está en el poder, está en la Asamblea Legislativa, que es abiertamente comunista, desde su origen hasta hoy realmente. Y las personas que se suscriben, las personas que en más, curiosamente la juventud, bueno, qué triste. Yo le mencioné que era un pensamiento más o menos profundo, y me parece impactante todo este tema de tanto rechazo al Señor. Me parece impactante todo este tema de que seamos tan los menos, tan los pocos. Y me parece impactante, ¿por qué? Me parece impactante porque si yo tengo en cuenta que el deseo de Dios es acercarse a las personas, el deseo de Dios no es que las personas le sean ajenas, que la gente le esté lejos. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es acercarse a las personas. No en vano apunta la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Es que Dios amó tanto al mundo, lo amó tanto, de una manera tan incomprensible, tan inimaginable, de una manera tan inmensurable, tan grande, tan alto su amor, que fue capaz de dar a lo más sagrado, de entregar a su propio Hijo. No en vano apunta la Escritura. Tanto amó Dios al mundo. Y esto para que lo entendamos, nosotros acá en la iglesia. Dios amó no a un mundo de gente buena, no amó Dios a un mundo de gente moralmente perfecta, no, Dios amó al mundo. Dios amó al mundo de gente mala. Por allá lo mencionaba el pastor, Romanos capítulo 5 y versículo 8. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo malos, en que siendo buenos, en que siendo gente más o menos que se la estaban jugando, en que siendo gente que ahí iban moralmente, eran más o menos correctos, no, en que siendo malos, Cristo murió por nosotros. En eso se muestra. Es que el tema del amor de Dios para con las personas no es algo que pueda ponerse en tela de duda. Es algo que es demostrado, es algo que Él lo demostró. En que siendo malos, Cristo murió por nosotros. ¿Está conmigo alguien en esta iglesia?
Todo ello me lleva a plantear esta interrogante. A esto me lleva entonces, a esto quiero tal vez que usted se pregunte conmigo. La pregunta es muy sencilla realmente: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan evidente que necesitamos de Dios, son los que van en dirección contraria a Él. ¿Por qué? Vamos a retomar casi donde nos dejó pastor, curiosamente. No sé si él iba a predicar de esto después, pero pues yo prediqué hoy y entonces no quiero decir salado, pero yo voy a predicar de esto. Vamos a retomar casi donde él nos estaba predicando en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. ¿Alguien recuerda qué mensaje tan maravilloso? Acerca de no buscar la venganza, acerca de cómo nosotros debemos perdonar. ¿Alguien recuerda eso? Acerca de cómo nosotros debemos caminar la milla extra y lo que significa. Espero, hermano, que la palabra que se comparte en este lugar usted la atesore, porque es palabra viva. Es palabra viva. Quiero retomar casi donde Él nos dejó y tener, o que podamos tener entonces mucha de la perspectiva de Cristo respecto a este tema. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Esto que le acabo de compartir es alguna especie de introducción. Santo Dios, si no era que era breve, bueno, la introducción era casi todo, hermano, entonces no se preocupe. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Usted no tiene idea, hermano, la cantidad de tiempo que Dios me ha estado intrigando respecto a estas líneas, respecto a esta sección de ese sermón tan precioso que fue el sermón que le conocemos del monte, sermón del monte. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Amén. Capítulo 7, versículo 13 y 14 de Mateo. Dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra traiga luz a nuestras vidas y traiga entendimiento, y nos anime, Señor, y nos exhorte, y nos redarguya, nos convenza de caminar el camino correcto, de caminar en la dirección correcta, de no equivocarnos, de no trastabillar, de no desviarnos. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, solamente para dar un poco de contexto de qué es lo que estamos hablando, y yo se lo dije, hermano, los puntos van a ser sumamente sencillos, 1 y 2, y vámonos. Entonces no se lo pierdan. Quiero darle nada más un poco de contexto para entender un poquito de qué es lo que estamos hablando. Nosotros, cuando vamos al tiempo en el que Jesús está predicando y en el que Él está activo en su ministerio, estamos en el primer siglo después de Cristo, por cierto. Entonces nosotros nos vamos, por ejemplo, a una ciudad como Jerusalén, que es muy posiblemente, de hecho nosotros ahorita vamos a ver un paralelo de acuerdo al Evangelio según San Lucas. Jesús se dirige o iba a dirigirse, de acuerdo a Lucas, Él iba predicando por las aldeas. Él predica algo muy similar a esto, y entonces Él va predicando por las aldeas, pero va en dirección de Jerusalén. Entonces posiblemente es lo que tiene en mente cuando Él usa estos tipos o usa estos ejemplos. En el tiempo de Jesús tenemos que Jerusalén era una ciudad realmente muy grande y era una ciudad muy poblada. Habían ciudades capitales, si se puede decir, de las provincias,
en el tiempo del Imperio Romano, y había ciudades enormes que eran cosmopolitas, ¿verdad? Teníamos la ciudad de Roma en Italia, teníamos en Asia la ciudad de Efeso, teníamos en Grecia una ciudad como Corinto, en Siria teníamos Antioquía, y así y así. El tema es que eran ciudades muy grandes. ¿Está conmigo, iglesia? No se me duerma. Una ciudad muy grande. Es que cuando yo me pongo a hablar de estas cosas, yo sé que entra un asunto aquí, hermano. Pero bueno, quiero que usted entienda lo que estábamos hablando. Una ciudad grande y poblada. Tenemos que Jerusalén era también un centro de adoración ritual. Por supuesto que sí. Tenía toda una trayectoria y tenía un valor histórico, religioso para los judíos principalmente en ese momento. De hecho, solamente para los judíos. Y era también un lugar de reunión y destino de peregrinos. Entonces usted recuerda que había distintas fiestas a lo largo del año judío, del año calendario judío. Y entonces en distintas ocasiones personas de todos los alrededores se dirigían hacia Jerusalén para adorar. Entonces lo que en ese momento pasaba era que habían gentíos y gentíos. Se daban muchedumbres de personas que entonces tenían que entrar por las distintas partes, las distintas puertas que había a lo largo de las murallas de la ciudad. Y entonces esas puertas necesitaban ser enormes para que pudiera pues pasar un montón de gente por ellas. ¿Está conmigo? Por cierto, va a seguir con el tema de la historia. Por cierto, Herodes el Grande, que fue el rey que, él estaba en lugar cuando Jesús nació, y en la historia se le recuerda como Herodes el Grande porque a nivel administrativo, aparentemente no fue tan incompetente. De hecho, la gran parte de su reinado la dedicó a construir el templo que estaba en ese momento y lo convirtió prácticamente en una fortaleza con torres y lo hizo enorme. Entonces, las estructuras que había en ese lugar, en esa ciudad de Jerusalén, eran enormes. Después, pasado tiempo después de Jesús, ¿verdad?, de que él ascendió al cielo, en el año 66 estalló la guerra de los judíos, ¿verdad? En el año 70 Jerusalén fue destruida, pero fue toda una empresa que tuvo que llevar el ejército romano para poder destruirla, porque era una fortaleza formidable. Entonces las puertas eran enormes y por ese lugar podían pasar multitudes. Entonces cuando Jesús habla de la puerta ancha, no está hablando de una puertica como esa que está ahí al frente de la iglesia, ¿verdad? Donde podemos pasar unos 3 o 4, y si son con mi figura más o menos unos 2. No está hablando de eso, está hablando de una puerta enorme, está hablando de una puerta por la que pasan multitudes. Y por eso él apunta, y son muchos los que pasan por ella. Por otro lado, él menciona entonces la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? Tenemos por un lado Jesucristo dice, o él es la idea que van a tener las personas que reciben su mensaje en ese momento. Ellos van a pensar una puerta ancha, una puerta grande y espaciosa. Ellos van a pensar en esas estructuras inmensas. Y por otro lado Jesucristo dice, sí, y también está la puerta angosta. La puerta angosta entonces va a ser la puerta de casa promedio en ese lugar, una puerta pequeñita, una puerta de una altura promedio de menos de 1,80 m, donde apenas cabe una persona, donde pasa una persona, ojalá sin llevar mucha maleta, sin llevar mucha situación, porque no pasa. ¿Está conmigo? A eso se está refiriendo Jesús, o esa es la simbología que él está utilizando para ejemplificar lo que quiere predicar. Entonces cuando yo voy a la parábola y voy rápido, vemos que Jesús se refiere y lo reduce básicamente a 2 posibilidades para el hombre. Diga, para mí. Lo reduce a 2 posibilidades. Entonces dice que se puede pasar por la puerta ancha o se puede pasar por la puerta estrecha solamente. Son esas 2 opciones. Entonces, porque el cerebro humano funciona de maneras curiosas. Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si no hace nada? Eso significa que estás pasando por la puerta ancha. El no hacer nada califica como pasar por la puerta ancha también. Porque son solamente 2 opciones. Son solamente 2 opciones. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste y por qué me veo motivado por el Espíritu Santo de Dios a compartirle este mensaje? ¿En qué consiste? Número 1, la puerta ancha.
¿De qué se trata? ¿Quién es el que pasa por esa puerta? La puerta ancha vemos, y si quisiera ser muy reduccionista o muy simplista, podría decir que realmente por esta puerta pasa casi que todo el mundo. Es una entrada automática, si se quiere. ¿Usted ha visto como cuando uno va al mall o a lugares así medio finos, que uno pasa y la puerta se hace así, no hay que hacer nada, uno nada más pasa? Por esa puerta realmente pasa casi todo el mundo. Pero si yo quisiera tal vez entrar un poquito más en algún tipo de detalle, yo puedo observar que por ella pasan los que viven para hacer su voluntad. Las personas que viven para hacer su propia voluntad. Hermano, yo le invito a que usted reflexione y que usted examine su vida. ¿Alguien recuerda? No sé si en algún momento, me parece que lo he mencionado, C.S. Lewis, un gran escritor y teólogo cristiano. Él decía que existen dos tipos de personas, que existe la persona que le dice al Señor: Dios mío, hágase tu voluntad. Y está la otra persona que es a quien Dios le dice: hágase tu voluntad. Entonces me doy cuenta de que la persona que vive para hacer su voluntad es una persona que va pasando por esa puerta ancha. Y a eso es un poco de lo que Jesús se refiere. ¿A qué estoy apuntando yo? ¿A qué estoy diciendo yo con vivo para hacer mi voluntad? Bueno, eso significa, si a mí me viene en gana, aunque esté, por ejemplo, aunque yo esté casado y tenga un compromiso matrimonial, pero si a mí se me mete la gana, hay otra dama por ahí y más o menos veo que está dispuesta, bueno, se me metió la gana de ir y acostarme con ella. ¿Por qué? Porque me vino en gana, porque es mi voluntad. Y te vas a dar cuenta de que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente maldad. Son de continuo solamente maldad. Y si no quiere creérmelo a mí, créale la palabra, que es lo que dice. El continuo del hombre, los designios son de continuo solamente maldad. Si quiero ir y no sé, y acabarme una botella de licor y quedar ahí perdido un día, un par de días, 3, 5 días, lo voy a hacer porque se me metió en gana. ¿Quién me detiene? Soy el dueño de mi propia vida. Si me da la gana voy, y un día estoy en la iglesia y salgo de aquí y me voy, y después lo que pasa en esa puerta ya es otro asunto, ya es otra situación. Tremendo. Bueno, ya sé que tengo que dejar de decir eso, ya sé que es una muletilla. Dice que también pasan por esta puerta ancha, porque realmente podría seguir mencionando mucho, pero usted entiende a lo que me refiero. Pasa por esta puerta también los que retroceden. Los que retroceden. ¿Se da cuenta, hermano, que triste es que hay personas que van caminando por la puerta o por el camino angosto y que van a pasar por la puerta estrecha, pero se devuelven, pero vuelven atrás? Ayer Adriancito nos dirigía presidiendo y él traía a memoria ese versículo de Hebreos capítulo 10 y versículo 39, donde es algo que tratamos de nosotros inculcarles, donde es algo que nosotros tratamos de que se haga interno, de que se haga vivo en nuestros jóvenes, de que nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que retroceden para perdición del alma. Pero te das cuenta de que, y por ejemplo, puedo citar las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 24. Jesucristo dice algo significativo y Él está hablando de, pues, realmente de muchas persecuciones que van a padecer sus seguidores. 24 y versículo 13. Y dice así: pero el que persevere, ¿hasta cuándo? El que persevere, ¿hasta cuándo, iglesia? El que persevere hasta el fin será salvo. Hermano, yo no sé cuál ha sido su caminar de aquí hacia atrás. Y yo no sé si en su historial o si en su mural usted puede darse tal vez el lujo de decir: he logrado cosas muy importantes y yo lo encomiendo por eso. Yo me siento feliz y lo felicito también. Y le digo, pues por supuesto, siga así. Pero ¿de qué puede valer, hermano, lo que nosotros hayamos hecho toda nuestra vida si volvemos atrás en nuestro caminar espiritual?
Claro lo dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el fin será salvo. Pasan por ella también, y esto me llama muchísimo la atención, y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 13, que antes se lo mencionaba. Lucas capítulo 13. Pasan por ellas, o pasan por la puerta ancha también, los que creen conocer a Dios, pero que Dios dice de ellos: yo no los conozco. Y tal vez es el tipo de persona que más debería preocuparnos, ¿no? Capítulo 13, versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿No es eso tremendo, hermano? ¿No es eso poderoso? ¿No es eso también para nosotros de alguna manera preocuparnos? Está hablándole Jesús a personas que sí, que lo invitaron a comer a su mesa. Está hablándole Jesús a personas que sí, que lo escucharon enseñando en las plazas, en las aldeas, y mientras él impartía de su ministerio. Y tal vez personas que mucho tiempo lo siguieron, y hace un rato lo mencionaba, los que volvían atrás. En alguno y otro momento Jesucristo se dio cuenta que se quedaba con unos pocos, y a los que se quedaban con él, a sus discípulos, también les preguntaba: ¿y ustedes también me van a dejar? Amén, amén. A mí me parece impresionante que hay personas que piensan que el tema de buscar a Dios, y me parece impresionante desde dos perspectivas: aquellos que buscan esto, y más preocupante, aquellos que predican esto, que predican que el reino de Dios se trata de venir para que Dios nos dé fama, lujos, riquezas, placeres, para que Dios cumpla los anhelos más salvajes de su corazón. Hermano, ¿no es exactamente eso lo mismo que Satanás ofrece? ¿No es exactamente ese el mismo mensaje de Satanás para atraer a las personas hacia el abismo? Entonces, personas que creyendo conocer a Dios, personas que creyendo que le han escuchado y le han conocido, están pasando por esa puerta ancha donde algún día tendrán que escuchar aquella respuesta: yo no los conozco, yo no los conozco. ¿Sabe qué es lo más triste de la puerta ancha, hermano? No es solamente el hecho de que la mayoría de las personas, como dije en el primer punto, a manera general, no es solamente el hecho de que la mayoría de las personas pasan por ella. Lo triste es que lleva a perdición. El sabio, el predicador, lo decía en su proverbio: hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es la puerta angosta o en qué consiste? Pasan por ella aquel que ha entendido que es un pecador y que necesita de un Salvador. Ese pasa por la puerta angosta. ¿Cuántas personas? Y vea, hermano, porque yo he estado pensando mucho en esto. Muchos de nosotros hemos, y ustedes, y algunas historias las conozco, han pasado por situaciones desgarradoras y por momentos terribles. Y sin embargo, a través de esos momentos, de alguna manera, la gracia de Dios los alcanzó y por ello están aquí. Eso es maravilloso. Tal vez vinimos a los pies del Señor, vinimos tal vez quebrados, tal vez vinimos partidos en mil pedazos, pero de alguna manera entendimos nuestra condición
Entendimos de que sin un Salvador estamos absoluta y totalmente perdidos, de que somos pecadores, de que hemos ofendido al Dios vivo, al Dios santo, al Dios que es perfecto y justo, y de que por nuestra propia cuenta nada podemos hacer. Y entonces es el camino al arrepentimiento, porque por supuesto Dios está esperando eso en nosotros. Vaya conmigo al Salmo 32 y usted va a leer una línea preciosa. Salmo capítulo 32, el versículo 1. Digo que es preciosa, hermano, y creo en mi corazón que se trata de usted y que se trata de mí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Número uno, es aquel que ha entendido que es un pecador y necesita de un Salvador. Esto es arrepentimiento. Número dos, es aquel que vive no para hacer su propia voluntad, pero la voluntad del Padre. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Lo seguiremos predicando, hermanos, hasta que Dios nos dé vida y hasta que este mensaje se haga vida en usted también. Si alguno quiere venir en pos de mí, fue la palabra de Jesucristo a sus discípulos. Les dijo: vengan, porque ustedes conmigo van a cumplir todas las cosas finas y bonitas y todo lo... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted se da cuenta de que por eso es difícil que las personas verdaderamente sigan a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tercero y último, es también el que entiende que no es fácil. No es fácil entrar en el versículo 7, está hablando el apóstol Pablo, de quien yo les refería. ¿Está todavía conmigo, iglesia? Amén. Versículo 6 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Pablo sabía lo que iba a suceder. El tiempo de mi partida está cercano. Escuche las palabras que él refiere. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también y todos los que aman su venida. Hermano, ¿sabe qué es lo maravilloso y lo tremendo? Que yo no necesito venderle a usted fábulas, no necesito venderle a usted premios mundanos de mansiones y de carros últimos modelos, que todo eso es bonito y si Dios me lo quiere regalar, se lo recibo, por supuesto que sí. No me malentienda que estoy queriendo de alguna manera decir que eso es malo. No, hermano, por supuesto que no. Pero ese no es el fin del llamamiento. Y yo puedo decirle a usted, hay una recompensa que es infinitamente más grande que cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo. Hay una recompensa que va más allá de cualquier placer que pueda experimentar el cuerpo humano. Hay una recompensa que Pablo dice: cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que aman su venida. Hermanos, yo no sé si usted lo puede ver, yo no sé si usted ha logrado entender un poco de lo que le quiero transmitir. Incline su rostro por un minuto nada más, ya vamos a terminar. Las personas cuando escuchan, o muchas personas cuando escuchan el mensaje del Evangelio, lo que escuchan es: me restringen aquí, me restringen allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. El mensaje del Evangelio es Dios llamándonos desde la eternidad, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Muchas personas van por la vida y no entienden que van directo a un precipicio, y Cristo está anunciando esto y lo está haciendo de una manera
en la que Él está describiendo lo que sucede. No es que de alguna manera Él está prescribiendo la situación. Él no está diciendo: yo soy el que determino que las personas se pierdan, como alguna rama del cristianismo tal vez se atreve a creer. No, Jesucristo simple y sencillamente Él está describiendo lo que Él sabe que sucede. El mensaje de Cristo es para las masas. No es que Él quiere que las masas se pierdan. No es que Él quiere que los miles y millares de las personas sigan perdidos y sigan. No, Él tiene compasión. Y no en vano dice en su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice su palabra. Pero muchas personas en su ceguera, muchas personas en su orgullo, muchas personas amando más al mundo, no han querido escuchar este mensaje. Hermano, usted que lo escucha hoy, usted que está en este lugar, y a usted que de alguna manera le llega este mensaje también a través de alguna plataforma, a través de este video, yo le invito, hermano, a escuchar no mis palabras, pero las palabras del Maestro, que queden guardadas y que queden selladas en su corazón todos los días por el resto de su vida. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahí es a donde nos lleva, hermano. Ahí es a donde nos lleva el camino que Jesucristo sí nos prescribe. Dice: vayan por aquí, caminen por aquí. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No necesito añadir nada